La semana pasada estuvimos hablando sobre el hablar en lenguas, que específicamente tiene que ver con el capítulo 2 de Hechos. Y ahora vamos a volver otra vez al capítulo 2 de Hechos, pero vamos a tratar de verlo completo. Así que si me acompaña y usted está con su Biblia, Hechos capítulo 2, usted sabe dónde se encuentra, es muy sencillo. Usted va al Nuevo Testamento, abre el Nuevo Testamento y los jóvenes me están viendo como diciendo, no, yo tengo mi tableta, no hay que abrir el Nuevo Testamento. Bueno, lo busca ahí en su tableta, ¿no? Y busca Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego, por supuesto, es Hechos. Bien sencillo, bien sencillo. Y allí encuentra usted Hechos capítulo 1, que fue el que vimos hace un par de semanas, y ahora vamos a empezar a hablar del capítulo 2. Lógicamente yo creo que siempre es bueno ver un contexto pequeño que nos ayuda a entender lo que pasa en el capítulo 1. No sé si ustedes se acuerdan, ¿no? En el capítulo 1 hay un pasaje que es conocidísimo, pero que nos va a ayudar a entender lo que pasa en el capítulo 2. Vean lo que dice en el capítulo 1, ahora versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. En la versión que yo leo normalmente, la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces queremos saber que cuando leemos este pasaje está diciendo de algo que va a ser en el futuro. Dice, recibirán poder, ¿no? Es en el futuro. Y los que oyeron también el mensaje de José Manuel, hablaba específicamente de esto, de lo que pasaba antes, ¿no? Estaban en espera, pero esto fue antes. Ahora, este pasaje nos indica que va a pasar algo en el futuro, pero noten ustedes cuál era la razón principal de que ellos tuvieran el poder del Espíritu Santo. Nótelo, vuelvo a repetir, dice así: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Eso quiere decir que el propósito de que los discípulos y todas estas personas recibieran el poder del Espíritu Santo era ¿para qué? Para difundir la palabra de Dios, para difundir el Evangelio. Entonces, ahora que tenemos esto y que sabemos que es algo futuro, acompáñenme entonces al capítulo 2. Porque es donde empieza esta parte tan interesante. Es un día especial. Este no es un día como cualquiera. En este día del que vamos a hablar hoy, se inició la iglesia cristiana. Repito, fue un día especial. Ese fue el día en que la iglesia cristiana comenzó a existir. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando usted ve el Antiguo Testamento tiene profecías acerca de este remanente, este grupo de personas que van a ser no solamente judíos, sino también gentiles, que iban a servir al Señor. Lo vemos claramente. Pero durante todo el Antiguo Testamento lo que vemos es como paso a paso prediciendo algo que va a pasar. Luego en el primer capítulo de Hechos vemos que dice que va a empezar un movimiento increíble. Ellos estaban dentro del aspecto o cultura judía y ellos iban a empezar algo especial y ahora el Señor va a hacer que explote de una forma increíble para que llegue hasta lo último de la tierra. Y si usted se pone a pensar, ya llevamos más de 2000 años de que ha pasado y han habido millones y millones de personas que se han convertido a Cristo gracias a este día cuando Dios decidió que aquí comenzaba la iglesia de Cristo. Es increíble, así que acompáñeme mentalmente a ese momento. Imagínese usted estar allá en esta área de Jerusalén, cerca del templo, un templo grandísimo que Herodes había construido, un templo gigantesco. Noten ustedes ahora cómo empieza. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Hechos: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. Ya habíamos hablado también de lo que es el día del Pentecostés. Habíamos hablado que era una festividad, una de las festividades judías que se celebraba 50 días. ¿Se acuerdan? 50 días, se marcaban 50 días después de la Pascua. Y entonces en esos 50 días se celebraba lo que se llamaba la fiesta de las semanas. Era una actividad muy especial donde los judíos traían sus primeras cosechas y también se juntaban la fiesta de las primicias, pero también se daba esta parte tan interesante donde ellos celebraban las semanas y había algo muy interesante que pasaba allí. Pero dice, ellos estaban allí, mucha gente llegó a Jerusalén, como lo vamos a ver ahora, mucha gente se acercó a Jerusalén, venían de diferentes lugares y venían específicamente a celebrar el día de Pentecostés en Jerusalén.
La gente venía allí y ahí estaban. Y noten ustedes lo que dice el versículo 2. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. De repente, noten ustedes, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte. ¿Por qué es importante que aclaremos esto? Porque no fue un viento en realidad. Algo parecido, era un ruido lo que oyeron y parecía como el viento, pero no era el viento específicamente. Fue traído específicamente desde el cielo. Y dice el versículo 3, luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego, otra vez parecido a, como unas, no quiere decir que se aparecieron llamas o lenguas de fuego sobre la gente, sino algo parecido. Dice, se posaron sobre cada uno de ellos, el versículo 4, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado la otra vez? Pero repito brevemente. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llegaba a los profetas, estaba con ellos en un momento y se iba. ¿Se acuerdan? Eran momentos nada más específicos, el profeta predecía algo o predicaba algo y se iba. Eso era lo que pasaba. Y así todo el Antiguo Testamento. Pero Jesús les dice a sus discípulos que vendrá el Espíritu Santo a ellos, lo vimos en Juan, el libro de Juan, y dice que cuando lleguen, ahora sí, permanentemente va a estar con ellos. Este momento dice, estos 120 personas que habían llegado o que estaban cerca de este lugar, dice 120, estos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esta capacidad. Ahora, otra vez, si usted no ha visto el video que habla sobre hablar en lengua, se lo recomiendo, ahí lo hablamos, pero 1 hora nos tardamos en eso, lo vimos muy detalladamente, ¿ok? Ahora lo que quiero es que usted ponga atención y rápidamente vamos a decir lo que pasa con este pasaje. Número 1, no estamos hablando de lenguas angelicales, estamos hablando de lenguas físicas, lenguas culturales comunes y corrientes. Vean ustedes cómo dice, en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba esta capacidad. Y explica desde el 5 hasta el capítulo 11 qué tipo de lenguas eran. Dice, en esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Noten eso, usted puede subrayar eso en su Biblia. Al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. No otras lenguas que no conocían, no, los mismos idiomas de todas estas personas que estaban allí. Recuerden, 120 que recibieron el Espíritu Santo y que estaban allí, vienen de otros lugares, otras personas que venían a esa festividad, llegan y dicen qué es lo que está pasando y se dan cuenta de que están hablando en los idiomas de ellos. Pero noten ustedes por qué es importante. Verso 7, estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban, todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Repito, subraya esa parte, y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. En otras palabras, ellos mismos se extrañaron y dijeron, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Yo estoy oyendo a esta persona, alguien de Capadocia, está oyendo a un Galileo, que es totalmente una distancia muy larga, están oyendo a esa persona en el idioma de Capadocia, ¿no? De Mesopotamia, de diferentes lugares, y están oyéndolos en sus idiomas y dicen, wow, ¿cómo puede ser esto? Y entonces dice, estaban totalmente asombrados. En el verso 9, aquí estamos nosotros, partos, aquí están las diferentes naciones que se encontraban ahí, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto, de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como aquellos convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y ahora subrayen esta parte, escuchen esto. Todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Entonces, como les dije la vez pasada que habíamos hablado sobre hablar en lenguas, esto fue una forma en que el Espíritu utilizó para que el Evangelio empezara a esparcirse. Hablaban de las maravillas de Dios, ¿se dan cuenta? Eso era lo que querían expresar, eso es lo que el Espíritu Santo estaba expresando con cada uno de ellos, a cada una de estas personas. Y ellos dicen, los oímos en nuestro propio idioma. Verso 12, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, están borrachos.
Están borrachos. Por eso es que están hablando así. Están borrachos. Una cosa que siempre he aprendido es que cuando predicamos el Evangelio, siempre vamos a encontrar alguna persona que se burla del cristianismo. ¿Nunca le ha pasado? Si usted conversando con las personas y empieza a hablar usted del Evangelio con alguien, siempre hay alguien que está escuchando ahí, siempre hay alguien que se burla. Alguien que no puede creer que estemos hablando del Evangelio de Cristo. Ahora, voy a ser realista y defenderlos un poco a ellos. Las cosas que hemos visto en la televisión y en la radio, en algunas cosas son tantas tonterías que sí, mucha gente tiene la razón de burlarse de los cristianos por lo que ven. Pero cuando nosotros hablamos del Evangelio, usted y yo, personas como usted y como yo, que racionalmente pensamos y estudiamos la Biblia usando nuestra mente y nuestro cerebro, nosotros nos damos cuenta que cuando hablamos con las personas acerca del Evangelio y lo hacemos con toda calma y con todo amor, encontramos que hay personas que también vienen a burlarse de nuestro cristianismo. Es normal, es parte de, miren, aquí pasó. Entre la multitud había gente que se burlaba de ellos diciendo que estaban borrachos. Y ahora sí, otra vez, un día especial, un día increíble. Noten ustedes lo que va a pasar. Ahora pasa algo increíble. Recuerden, dicen en el versículo 4, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo, entre ellos los apóstoles de Jesús. Uno de ellos, Pedro. Y escuchen ahora lo que va a hacer Pedro, porque este Pedro que está aquí es increíblemente, es un contraste de 160 grados, 180 grados, comparado al Pedro de antes. Noten ustedes lo que pasa con Pedro. Versículo 14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Y sigue diciendo: estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y voy a detenerme aquí un momento para decir dos cosas importantes. Número uno, Pedro fue aquel que negó a Jesús. Pedro fue aquel el que negó 3 veces a Jesús. Pedro es el que sufre. ¿Se acuerdan? Jesús va a crucificarse o va a ser crucificado. Pedro se da cuenta, sale llorando cuando se da cuenta de que lo ha negado, sufre, pero él vuelve otra vez, dice la Biblia, vuelve otra vez a ese momento donde él dice: ya todo pasó, el maestro murió, no pasa nada. ¿Se acuerdan? Jesús resucita, se le aparece a los discípulos y no sé si ustedes se acuerdan de este pasaje, pero es muy importante. Jesús le dice a las personas: vayan y le cuenten a todos y a Pedro que yo resucité. Vayan y le cuenten a los demás y a Pedro. Como que Jesús agarra y decide que va a tomar todos los demás, todas las personas, los apóstoles que estaban con él, pero él quiere agregar que le digan exactamente a Pedro, y yo sé por qué. La Biblia nos lo enseña. Vaya conmigo a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, yo sé por qué y usted lo va a saber ahora. Es importante entender esta parte. Pedro había sufrido mucho, él sabía que había negado a Dios. Él sabía que lo había hecho. Y entonces Jesús resucita, como les digo, pero en el versículo 20, ¿no? En el versículo 20, las mujeres van a la tumba, encuentran la tumba vacía, van y le dicen a todas las personas que necesitan saber que Jesús resucitó. ¿Okay? Jesús se les aparece a los discípulos después. ¿Okay? Es una de esas cosas increíbles donde se le aparece. Noten ustedes en el versículo 19, dice 20:19, Juan 20:19. Ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Hay un momento especial donde Jesús se aparece ante ellos y les dice: hey,
Un saludo, el saludo normal que se hacían los judíos. Ese saludo, la paz sea con ustedes, ese es el saludo normal que se hacía la gente como, hey, ¿cómo estás? Esa es la forma de saludarse. Dice, la paz sea con ustedes. Pero noten ustedes las palabras de Jesús. Así como el Padre me envió a mí, vayan ustedes también. Vayan ustedes también. Y claro, entonces se nota la información, ustedes saben la historia, Tomás dice que él no cree, etcétera, etcétera. Pasa todas estas situaciones, pero vean ustedes ahora en el capítulo 21 cómo Pedro y varios de los discípulos volvieron a hacer lo mismo que tenían que hacer antes. Versículo 3 del capítulo 21. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada esa noche. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Y él les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces les dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron. Pedro se da cuenta de qué es. No les quiero contar toda la historia, ustedes la pueden leer con calma. Pero él sale corriendo directamente a la playa. Pero quiero que ustedes noten lo que acaba de pasar cuando llega en este momento en el versículo 12. Pongan mucha atención lo que pasa, ese diálogo tan importante entre Pedro y Jesús. Versículo 12. Ahora, acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres. Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se aparece a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15. Después del desayuno, Jesús le pregunta a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Se están dando cuenta ustedes? Aquel que le negó tiene un diálogo directo con Dios. Tiene un diálogo directo con Jesús. Y en ese momento, las cosas cambian. Jesús quiere recordarle a Pedro que el amor que él tenía cuando lo mandó a llamar la primera vez y le dijo, sígueme, no se ha perdido. Noten ustedes el diálogo entre él. Primero Simón dice, ¿me amas más que estos? Y Pedro contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Ok, alimenta mis corderos, dice él. Vuelve a preguntarle nuevamente, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor. Sí, Señor. Alimenta mis corderos, dice entonces, cuida de mis ovejas en la siguiente vez. Y la tercera vez, noten ustedes, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Jesús a Pedro dice, le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Entonces alimenta mis ovejas. Pero uno se pregunta, ¿por qué Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama? Y noten ustedes que nos aclara muy bien el versículo que dice, y Pedro se entristeció que 3 veces le preguntara. Que le preguntara 3 veces. Pero ahora pasa algo muy interesante. Lean un poquito más adelante. Le dice, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Tú vestías tú mismo, ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Versículo 19 dice, Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Y en ese momento, dice, Jesús le dijo, sígueme. Esas fueron las mismas palabras que le dijo al principio cuando lo buscó como discípulo. Sígueme, sígueme. Vamos si somos pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que para Jesús el perdón que él expresaba era muy claro. El perdón era súper claro. Sígueme, no ha pasado nada, Pedro, no te preocupes, tú estás en tu mente pensando que has hecho tantas cosas y no puedes seguir más. No, sígueme, no te preocupes, no ha pasado nada. Te vuelvo a llamar como te llamé la primera vez. Te vuelvo a llamar como la primera vez. Y entonces ahora sí, vámonos a Hechos capítulo 2. Ese hombre que tuvo ese nuevo o otro encuentro con Cristo nuevamente, cuando pudo otra vez estar con Cristo y reconocer a Cristo, se para enfrente de la multitud porque ahora tiene el Espíritu Santo en él y la reacción de él es increíble. Se para y dice, amigos, hermanos judíos, compatriotas judíos, tengo algo que decirles. Este hombre que no era educado era un pescador, una persona que no era educada.
Él les dice, yo tengo algo que decirles. Vean lo que les dice. Dice claramente, y ya se lo leí, lo vuelvo a repetir. Dice, no, versículo 16, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y ahora él repite un pasaje en profecía que Joel, el profeta Joel en el Antiguo Testamento escribió. Escuchen lo que dice. Síganme con sus miradas. Versículo 17. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones, sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. Profetizarán y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces él les aclara y les dice, ¿se acuerdan que había un profeta, el profeta Joel? Compatriotas judíos, ¿se acuerdan? Este profeta Joel había predicho algo, que iba a llegar un momento en que el Espíritu iba a ser derramado por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por todos. Y él dice, hoy se está cumpliendo. En ese día se está cumpliendo. Y dice, hoy se está cumpliendo. Y él termina diciendo, para que todo el que invoque el nombre del Señor sea salvo. Y entonces, con más valentía, Pedro dice en el versículo 22, pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. En otras palabras, Jesús era el Mesías, él fue aprobado y él va a empezar a dar ahorita una explicación muy clara de por qué ese Jesús era el Mesías que los judíos estaban esperando. Déjeme repetirle en caso de que usted esté un poquito confundido. Para el pueblo judío y ellos estaban en medio del Imperio Romano, y en el Imperio Romano ellos estaban siendo oprimidos, ¿no? Algo así como vivir, me imagino, la gente ahora en Venezuela, cómo se siente bajo el régimen de Maduro, ¿no? O cómo se sentía la gente en Cuba bajo el régimen de Castro. Diferentes regímenes donde estas personas los oprimen, donde no pueden vivir, no pueden salir adelante porque siempre los están vigilando y los están viendo. Y en este caso dice a estas personas claramente que el Imperio Romano estaba subyugando a los israelitas. Ellos esperaban que viniera un Mesías, un guerrero, alguien que iba completamente a despedazar el Imperio Romano, iba a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores, y entonces iba a poder llegar a ellos, vencer al poder romano y ser rey de todos. En otras palabras, los judíos estaban esperando a alguien que fuera a conquistar, un conquistador. Y entonces ahora Pedro empieza a explicarlo de una forma muy clara. Dice así, repito, pueblo de Israel, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien lo saben. En otras palabras, ustedes lo vieron. Ustedes vieron cómo Jesús andaba haciendo milagros. Ustedes lo vieron, ustedes sabían lo que él podía hacer. Y ahora sí, en el versículo 23, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado, subrayen esto, su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. ¿Por qué es importante que usted recuerde que dice el plan premeditado? Porque cuando usted lee el Antiguo Testamento, en Génesis, donde el pecado entra en la humanidad, Dios le dice a Adán y a Eva, lo que va a pasar ahora es que el pecado entró en el mundo, ustedes van a estar totalmente separados de mí. Pero dice, de la simiente de la mujer va a venir el Salvador. En otras palabras, la simiente de la mujer es la que trae al Salvador. Y luego dice claramente que le van a herir en el calcañar. Va a sufrir el Salvador. Sin embargo, dice claramente, el Mesías va a despedazar la cabeza de la serpiente. Y ahí empieza, de Génesis en adelante, empiezan profecía tras profecía hasta que llegamos a Malaquías, donde se habla del Mesías que está por venir.
Entonces Pedro muy astutamente empieza a explicarles a los judíos y a decirles, había un plan predeterminado, ¿se acuerdan? Cuando ustedes leían el Torá, cuando ustedes veían todo, había un plan predeterminado. Dios había de mandar al Mesías. Y luego dice, los gentiles, hablando de los romanos, lo crucificaron, pero no paró allí. Pedro es más claro y más abierto con ellos. Dice, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Versículo 23. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Ya no se le podía echar la culpa a Roma y a Herodes y a Pilato. No. Él les volvió y les dijo, son ustedes mismos los que buscaron la forma de que Él muriera. ¿Y si se acuerdan cómo era la historia? ¿Se acuerdan? Jesús está en un momento enfrente de Pilato. Está Barrabás a un lado, ¿se acuerdan? Pilato quiere soltar a Jesús. No encontró nada malo en Jesús. Quiere soltarlo. Y le dice al pueblo de los judíos, ¿qué hago con este? ¿Qué hago? Dicen, que lo crucifique, dice el pueblo, que lo crucifiquen. Y él dice, tengo a otro, tengo a un ladrón, este es bien malo, este ha hecho cosas malas, muy malas. Y dice, ¿por qué no lo crucificamos a él? Otra vez defendiendo a Jesús, ¿no? Y el pueblo judío dice, crucifíquenle, crucifíquenle. El pueblo judío lo llevó a la cruz y lo mató. Pero en el versículo 24, Pedro dice, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. En otras palabras, Jesús resucitó. Ahora, acuérdense, esto acaba de pasar, han pasado menos de los 50 días apenas que habían pasado. Jesús ha estado con ellos por un periodo de tiempo, ha resucitado, ha estado con ellos, luego Él ascendió al cielo, ellos empiezan a decirle a todo el mundo, ese era el Mesías y Él resucitó. Entonces, Pedro otra vez, imagínense cómo el Espíritu Santo lo toma de un pescador que no debía haber sabido mucho sobre la Torá y sobre la Biblia, les dice claramente, esto es lo que el rey David dijo, versículo 25, veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llevarás con la alegría de tu presencia. Él repite un salmo y le dice al pueblo judío, le dice, esto es, este salmo que David escribió es esto específicamente. El santo no podía haber corrupción, no podía haber la muerte. El santo de Israel, el Mesías, tenía que resucitar. Y luego dice, noten ustedes, versículo 29, queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. En otras palabras, ustedes saben dónde está la tumba de David. Ustedes pueden ir a ver y buscar, ahí está él todavía. No podía haber sido de él mismo. Versículo 30, pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David está mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Y entonces, en una forma increíble, Pedro le dice al pueblo, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Aquí los 120 que hemos estado hablando en lenguas, que hemos estado hablándole a toda esta gente, quiero decirles, todos somos testigos de que Él ha resucitado. Y el verso 33, ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Y vuelve a decir en el versículo 34, pues Dios nunca ascendió al cielo. Sin embargo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. El Señor le dijo a mi Señor.
Versículo 36, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Mire, yo le voy a decir una cosa que pasa con las iglesias de ahora. La Biblia, le voy a decir así, se lo voy a poner de esta forma. Si usted es cristiano, usted ha leído la Biblia. Y si usted ha leído la Biblia, usted ha leído cuando Pablo dice que si Dios no hubiese resucitado, si Jesús no hubiese resucitado, de nada sirve lo que creemos. Entonces, cuando usted habla con alguien, usted debe enfatizar algo. Usted debe enfatizar, Jesucristo resucitó. Hay evidencia histórica de que Él resucitó. Hay grandes capacidades para poder usar diferentes documentos para poder mostrar que Él resucitó. Y podemos creer lo que dice por lo que pasó. Pero para nosotros eso es importante. Por eso si alguien te dice, si tú no creyeras en la resurrección, ¿podrías ser cristiano? La respuesta es no, absolutamente no. Si no creemos en la resurrección, no sirve de nada lo que creamos. No sirve de nada. Todo este cristianismo que creemos y vivimos no sirve absolutamente de nada si Él no resucitó. Pero si Él resucitó, todo lo que Él ha dicho de Él mismo es correcto. ¿Se da cuenta? Es correcto. Solamente si Él resucitó. Y entonces, lógicamente decimos claramente que Él es el Señor y Él es el Mesías. Ahora en el versículo 37 de Hechos 2, dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y estos no fueron 3 o 4 gatos, ahorita vamos a ver. Esto no fue un poquito de personas los que dijeron esto. Ellos sintieron el impacto que el Espíritu Santo hacía en las vidas de ellos, porque la Biblia dice en Juan que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y ahí está el Espíritu Santo hablándoles a ellos de las maravillas de Cristo y convenciendo a las personas, a estos judíos, que cuando Pedro les habló, este es el Mesías, ellos pudieron entender de lo que se estaba hablando. Dicen, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué debemos hacer? Las palabras de Pedro son tan importantes como en ese tiempo y como son ahora. Vean ustedes, síganme conmigo, versículo 38, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Este versículo 38 tiene tanta controversia y se han hecho tantos debates al respecto. Vamos a tener que desglosarlo uno por uno para que entendamos. En resumen, Pedro les está diciendo, ustedes deben arrepentirse. Voy a empezar con esta frase, arrepentirse, ¿qué significa? ¿Se acuerdan? Arrepentirse significa en griego, pongan mucha atención. Arrepentirse significa que yo voy caminando por un lugar y si yo lo dijera en griego, cuando me arrepiento estoy volviendo otra vez hacia otro lugar, totalmente al contrario de donde voy. Eso significa en griego arrepentirse. Si yo voy en camino hacia un lugar y doy la vuelta y voy hacia otro lugar, eso sería arrepentirse. La idea de arrepentir sería un cambio completo, un cambio completo. Si yo voy en esta dirección, yo voy a la otra. Arrepentirse significa aceptar que no estábamos en el camino correcto. Y yo quiero decirte que cuando yo digo y la Biblia dice arrepiéntete, lo que estamos diciendo aquí es cambia el camino por donde vas. Cambia el camino por donde vas. Eso es lo que la palabra del Señor está diciendo. Pedro está diciéndole al pueblo, arrepiéntanse ahora. ¿Por qué les digo que es importante que entiendan el concepto de lo que él está diciendo? Es totalmente, para nosotros que leemos la Biblia ahora en el siglo XXI, para nosotros es muy común escuchar estas palabras. Pero para ellos era como, no puede ser. Somos hijos de Abraham, somos judíos, nosotros no tenemos que arrepentirnos de nada. ¿Se da cuenta? El judío, por naturaleza, creía somos hijos de Abraham. Por lo tanto, somos hijos de Dios. ¿Cómo puede venir alguien a decirme que se arrepientan? Vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1, si no me equivoco. Versículo 10, empezamos en el versículo 10. Hablando Juan, el discípulo amado, dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, hablando de Jesús. Pero a todos los que creyeron en él, lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios.
¿cierto? Les está dando un camino, el Hijo, ¿no? Ahora noten ustedes, adelántense conmigo y vean ustedes, dice así: Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes, a él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existió desde mucho antes que yo. Sonó como trabalenguas, mucha atención. Juan el Bautista dice, alguien viene después de mí que es muy superior a mí, alguien que es más superior que yo, porque existe desde antes que yo. Ahora, esto es súper claro porque dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre, hablando de Jesús. Él nos ha revelado a Cristo. Y ahora entonces, cada vez que Juan el Bautista se acercaba con la gente y que hablaban con ellos, él les decía, versículo 23, noten ustedes, Juan contestó con las palabras del profeta Isaías, soy una voz que clama en el desierto, abran camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni eres Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a que ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Es importante que entendamos esto porque el judío no se bautizaba. ¿Quiénes eran los que se bautizaban? Los gentiles. Aquel gentil que quería ser judío tenía que bautizarse. Un judío no tenía por qué bautizarse porque había nacido bajo el régimen, bajo la herencia de ser el hijo de Abraham. Ahora entonces volvamos a Hechos capítulo 2 y noten, él dice, arrepiéntanse y vean lo que dice Pedro después que hay que hacer. Dice en el versículo siguiente, dice, ¿qué hacemos? Dicen ellos, entonces dice, primero deben arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y luego deben ser bautizados en el nombre de Jesús. Estos judíos estaban escuchando que tenían que cambiar y no solamente tenían que demostrar que estaban haciendo un cambio, sino tenían que hacerlo públicamente. Tenían que ponerse en ya sea un estanque de Siloé quizás, o ya sea en uno de los ríos que estaba allí, o ya sea en un área, una especie de tina o algo, pero tenían que bautizarse. Tenían que decirle a los demás judíos que ellos no iban a ser judíos más de esa forma. Y lo tenían que hacer en el nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta? O sea, para el pueblo judío, que sabía en el Antiguo Testamento que los gentiles querían ser judíos, les decían, ok, puedes bautizarte, vas a bautizarte, es por supuesto en el nombre de Jehová, en el nombre de Dios. Pedro equipara a Jesús con Dios porque dice, hay que bautizarse en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ahora, dice, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces volvimos a ver, como habíamos visto en el capítulo 1, el bautismo del Espíritu Santo significa recibir a Cristo en nuestras vidas. Ese es el bautismo que estamos nosotros recibiendo y Él nos llena y nos cumple. Pero noten ustedes que cuando dice esto, empieza una controversia gigantesca porque aquí dice bautizarse en el nombre de Jesús y cuando leemos Mateo dice bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay unas personas que usan este versículo para decir claramente solo se puede uno bautizar en el nombre de Jesús. Totalmente sacado fuera de contexto. ¿Qué le acabo de decir? Está hablando con judíos sobre la costumbre judía de que ellos no se bautizaban y solo se bautizaban por Dios y lógicamente Pedro, para equiparar a Jesús con Dios, dice hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Los estaba equiparando a ellos, estaban diciéndoles, ustedes sabían que a los gentiles los bautizábamos en el nombre de Jehová, ahora vamos a bautizarlos en el nombre de Jesús. No estaba diciendo que no se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es simplemente al grupo de personas a las que les está hablando. Nosotros, por supuesto, lo hacemos así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque creemos que todos tres son uno, un solo Dios. Y por supuesto, por eso lo hacen. Pero noten ustedes entonces lo que sigue diciendo. Él dice aquí que esto es para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Se acuerdan que les dije que fue un día muy especial cuando empezó la iglesia? No ha acabado aún. Estamos todavía nosotros esperando y llegando al Señor, bautizando personas, pidiéndole a la gente que conozca y reconozca a Cristo, y va a seguir así hasta el día en que Él venga.
todo el tiempo, todas esas personas que han sido llamadas por el Señor recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y el versículo 40, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y lo rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Cuántos? Como 3,000 en total. Se está dando cuenta que el primer día de la iglesia cristiana llegaron a los pies de Jesucristo 3,000 personas mínimo. Es increíble. Es que cuando el Señor obra en la vida de las personas quieren conocerle. Le voy a decir algo y se lo digo porque hay jóvenes aquí y quiero que me escuchen los jóvenes también. Hace un tiempo yo conversaba con unos amigos. Ustedes saben que yo crecí en la iglesia evangélica desde hace muchos años. Y yo le decía a un amigo y conversábamos y decía, qué raro. Antes la gente cambiaba y había un cambio completo. Yo veía gente que iba a la iglesia, aceptaba a Cristo y de veras querían leer la Biblia, querían predicar, querían hacer todas las cosas. Y últimamente todo lo que hemos estado viendo en las iglesias es gente que viene y gente que se va. Gente que solo tiene una especie de conexión emocional con Él, pero rápido se apaga la conexión. ¿Qué pasa? Le decía yo a él, le preguntaba, ¿qué está pasando? Las respuestas de él fueron muy punzantes, muy penetrantes. Él me dijo, yo creo que es porque no estamos predicando al mismo Jesús. Porque lo que la iglesia está haciendo ahora es predicar cosas que no son lo que dice la Biblia. Cuando decimos arrepentirse, ¿cuántas veces vas a una iglesia donde un predicador dice arrepiéntete? ¿Cuántas veces escuchamos eso? Ya casi no escuchamos eso. Ya no escuchamos a un predicador que diga, Dios te está diciendo arrepiéntete de tus pecados. No. Ahora lo que hablamos es, no, que si quieres ser rico, que si quieres ser próspero, que si quieres tener esto, que si quieres tener lo otro. De todo hablamos menos de arrepentirse. Mire, si alguna vez le preguntan si Plenitud y Gracia es una iglesia de esas que está predicando todo el tiempo de arrepentirse, dígale que sí. Yo espero que así sea. Yo espero que usted y yo seamos una iglesia que predica el deseo de que nos arrepintamos, de que la gente conozca a Cristo, al Cristo verdadero. Y ahora el versículo 42 dice algo muy interesante porque se ha tomado como quien dice, como la especie del eje de cómo es que una iglesia se puede formar correctamente. Y no está mal, porque aquí lo está diciendo, así se formó la iglesia, me parece muy bien. Pero pongamos mucha atención a lo que pasa en pocos días después de eso. Versículo 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en la comida, entre ellos la cena del Señor y la oración. Noten ustedes que hay varios ingredientes muy importantes. Una iglesia que es una iglesia de Cristo, una iglesia que realmente valora y conoce a Cristo, tiene estas características. Número 1, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, se dedicaban a la Biblia. Una iglesia cristiana que quiere buscar de Dios se dedica a la Biblia. Se dedica a la Biblia. Segundo, había una comunión fraternal, no chisme fraternal. Comunión fraternal. Porque nos hemos vuelto iglesias de chisme fraternal o de clubes sociales, ¿no? Hay iglesias que son un club social, grupos de personas que son un club social. Les encanta todo lo bonito que hay en el ambiente. Yo he oído personas, tristemente, que dicen, es que a mí me encanta ir a estos grupos porque, se siente tan lindo, es un ambiente tan bonito. Y tú ves sus páginas de Facebook, tú te das cuenta que esa persona no ha tenido un contacto con Cristo. Porque parecen montañas rusas de cómo viven y las cosas que dicen y ponen. Y tú dices, entonces, ¿para qué va tanto a ese grupo y para qué está tan contento o contenta en ese grupo? Porque es un club social, es un club muy bonito, es un club donde la gente la pasa bien y es muy bonito hablar de Dios con gente que le gusta hablar de Dios. Pero eso no es un cambio, eso no es arrepentirse, eso no es entregarse. Y yo te digo con todo el corazón, si tú estás asistiendo a una iglesia así o a un grupo así o estás viviendo en una situación como esas, cambia, arrepiéntete. ¿Recuerdan? Cambiar de dirección completamente, cambia de dirección, busca a Cristo. Que se vuelva la Biblia tu palabra, tu manual, tu instrucción, que tú busques en la palabra de Dios cómo conoces a Cristo. Que esa sea tu eje en tu vida.
y que también busquemos la comunión fraternal, entre hermanos, a participar juntos en la comida. Eso los latinos lo hacemos muy bien. Todos participamos juntos en las comidas. Todos lo podemos hacer muy bien. Y después a la oración. Una iglesia que no tiene oración es una iglesia raquítica y tenemos que luchar con eso en nuestra iglesia, tenemos que admitirlo, ¿no? Es una parte que tenemos que esforzarnos. Me encantó escuchando a José Manuel el otro día cuando él estaba comentando en la predicación, que ustedes pueden ver en los videos, y él decía, necesitamos volver, y él lo usó de manera singular, y yo creo que es para todos nosotros. Necesito volver a la oración, necesito sentir que realmente quiero orar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos en una situación donde orar se nos ha vuelto desperdicio? ¿Sí me entiende? Tomar tiempo para orar y dedicarse para orar, arrodillarse a solas, buscar un lugar donde poder estar hablando a solas con Dios, ir en el carro y tratar de conversar con Dios se nos ha vuelto un desperdicio. ¿Por qué? Porque nos quita tiempo de las redes sociales, nos quita tiempo de la vida, nos quita tiempo de lo que queremos hacer. Y la Biblia dice, la oración es vital. Tenemos que esforzarnos. En el versículo 43 también aclara otra cosa muy interesante. Dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Estos apóstoles Dios los va a usar por un periodo de tiempo para mostrar que el evangelio estaba siendo predicado. Entonces empezaron a hacer cosas increíblemente maravillosas. Vemos casos como el de Pablo, que dice que aún su sombra cuando pasaba, ¿era Pablo o Pedro? ¿Quién me recuerda si era Pablo o Pedro? Que cuando su sombra pasaba, Pedro, la gente se sanaba, ¿se acuerdan? Pablo tenía hasta el pañuelo que usaba Pablo, la gente lo tocaba y se sanaba, ¿se acuerdan? Un montón de cosas que empezaron a hacer ellos para que la gente supiera que estas personas tenían un poder especial porque estaban llevando el evangelio. ¿Se acuerdan aquella cuando Pablo está cerca y lo muerde una serpiente? No le pasa absolutamente nada, ¿se acuerdan? Todo era con un objetivo. El objetivo era que la gente tenía que ratificar, afirmar el evangelio cuando la iglesia se estaba criando, ¿no? En el siglo XXI estas cosas no deberían verse. La iglesia ya está ratificada, ¿cierto? La iglesia está fundamentada. No tenemos que ver eso de pañuelos o cosas así. Palabra, yo no sé si ustedes han visto la noticia, pero qué vergüenza. ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto? Gente que agarra serpientes venenosas para probar que la Biblia es cierta y no sé qué. Ya ha muerto más de uno haciendo eso. Gente que vende por televisión los pañuelos de no sé dónde o las cosas. No, eso era específicamente para afirmar la iglesia al principio de la iglesia, nada más. No tenía otro sentido que predicar un evangelio poderoso. Ahora nosotros seguimos creyendo en los milagros. Plenitud y Gracia sigue creyendo en los milagros. Sabemos que pasan todavía. Hay gente que se sana. Sabemos que lo puede hacer. No todos se sanan. No todos. La Biblia dice que Él tiene un plan para cada uno y a veces Él permite que una enfermedad pueda ser algo que pase en las vidas de una persona y no pueden ser sanados. Pero también dice que hay un propósito para cada una de las cosas que vivimos. Y Dios hace cosas increíblemente maravillosas. Versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¡Ja! ¿Cómo han tergiversado y torcido este pasaje? ¿No? Porque cuando leen esto, vendían sus propiedades y posesiones. Yo veo en televisión a estos charlatanes que empiezan a decirle a la gente, ¡hey! La Biblia lo dice, así que empiecen a darme las escrituras de su casa, empiecen a darme carros, autos, empiecen a darme sus propiedades, porque la Biblia dice que esto lo hacían y ellos compartían el dinero. Pero noten ustedes cómo dice claramente, compartían el dinero con aquellos en necesidad. Yo veo a todos esos charlatanes obteniendo propiedades y obteniendo un montón de cosas. Yo no los veo compartiéndolo. Ellos se lo dejan, pero no lo comparten con nadie. Y esos eran todos. Claramente esta era una comunidad que estaba siendo completamente atacada por los romanos y por los judíos. Primero tenían el imperio romano encima, ahora tenían a los judíos que no querían creer en el Mesías, que los iban a atacar igualmente. Entonces ellos se habían vuelto una comunidad cercana, se habían empezado a juntar los que eran cristianos y hacían algo muy especial. Yo no sé, le voy a contar algo muy interesante. Cuando usted pueda ver, hay un video que se llama Para que el mundo sepa.
No me acuerdo cuál es el capítulo o cuál de los videos es, pero usted lo puede encontrar. Y algo muy interesante. ¿Usted ha oído la palabra ictus? La palabra ictus significaba pez. Y los cristianos en el primer siglo, para poder reunirse, porque ellos eran perseguidos por los judíos y por los romanos, ellos tuvieron que diseñar una idea de un código para que la gente supiera quién era cristiano o quién no era cristiano. Entonces lo que hacían es que iban a algunas paredes de las casas y dibujaban un pez. Eso significaba que esa casa era de un cristiano, donde habían que reunirse, porque ellos se reunían en casa, ya no podían reunirse en sinagogas, ellos ponían una señal de un pez. Se volvió tan común que eso se equipara a ser cristiano, la señal del pez, ¿no? Lo hemos visto tristemente actualmente, que tenemos muchos automóviles que van en la calle con un pez, ¿cierto? Que se supone que identifica a un cristiano. Pero hemos visto las peores cosas más feas en el mundo de un auto que trae la señal de un pez. Y es vergonzoso, porque no damos el ejemplo de adorar y servir al Señor. Pero esta gente vendía sus propiedades y hacía todo esto porque ellos tenían que vivir así, estaban siendo desplazados, los estaban atacando en todo lado, entonces hicieron una comunidad, pero eso pasó en ese momento. Ahora usted no tiene este problema aquí. Cuando lleguemos, imagino que hay países en el mundo donde esto se está dando, estas personas empiezan a vivir en comunidad, a ayudarse mutuamente. Nosotros tenemos que hacerlo. Dice en el versículo 46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Es muy importante que entiendan que estos cristianos que eran judíos todavía iban al templo por dos razones. Número uno, ellos querían mostrar que ellos todavía adoraban al Dios de Israel, ¿no? No es que ya no adorábamos al Dios de Israel, no, ellos lo adoraban también. Pero noten ustedes que también se reunían en sus casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Es una cosa increíble cuando un pueblo cristiano decide hablarle a la gente por medio de sus acciones. Mire, voy a ponerle un ejemplo muy fácil, muy sencillo. Cada uno de nosotros trabaja en diferentes lugares, totalmente hablando, secularmente hablando, personas que no conocen a Cristo. ¿Cómo podemos mostrarles a Cristo? Número uno, portándonos como cristianos, ¿cierto? Es increíblemente vergonzoso ver hombres cristianos en el trabajo que están checando a las chicas del trabajo, ¿no? Y ven a una chica pasar y están con otros no cristianos y ven a la chica pasar y se le quedan viendo a la chica, o a algunos hasta le dicen un piropo. ¿Qué clase de ejemplo están dando? ¿No? O mujeres que van a la iglesia, son mujeres cristianas, bueno, esto puede ser hombres y mujeres, pero son cristianas, viven a la iglesia y toda la cosa, y son las más chismosas del grupo cuando están hablando. Son las que más chismes hacen. ¿Qué clase de ejemplo estamos dando? ¿Cómo hacemos estas cosas? Entonces, la Biblia nos dice que tenemos que tener mucho cuidado. Nuestro testimonio es importante porque estamos diciéndole a la gente, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Cómo podemos decirle a alguien arrepiéntete si nosotros mismos no estamos viviendo como personas que realmente se han arrepentido? ¿Cómo? Termina el versículo 47 diciendo, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban siendo salvos. Yo subrayé este pasaje y lo tengo subrayado en cada Biblia en la que yo he tenido. Siempre subrayo esto por dos razones. Número uno, dice, cada día ¿quién agregaba a la gente los que iban a ser salvos? El Señor. Es el Señor el que hace eso. Yo sinceramente sé que existen estos seminarios de crecimiento y grupos que hacen métodos y programas para poder hacer que una iglesia crezca. Yo entiendo que esta es la sociedad en la que vivimos y así es. Yo no estoy de acuerdo con ello. Y si usted dirá, bueno, pero si usted estuviera más de acuerdo ya tendría la iglesia llena. Tal vez. Pero yo prefiero creer que es Jesús el que trae a la gente a la iglesia y no mis métodos o mis planes. No quiere decir que hagamos las cosas mal, las tenemos que hacer con excelencia. Tenemos que planear las cosas bien, pero no tenemos que vivir pensando, es que si hacemos esto, si lo hacemos de esta forma, así es como venir a la gente a la iglesia. No, nosotros vamos, ¿se acuerdan cuando estábamos en el flea market repartiendo los volantes? Nosotros estábamos repartiendo los volantes ¿con cuál intención? De que la gente los leyera y aceptara a Cristo y quisiera venir a nuestra iglesia.
Pero nuestro trabajo no era sentarnos y tratar de convencerlo que venga a nuestra iglesia. Es el trabajo de Cristo, ¿no? Que cuando hacemos estas actividades en las redes sociales, mandamos los mensajes, usamos el método que podemos usar para poder hacerle saber a la gente de Cristo, pero nosotros esperamos que sea Cristo el que los trae, ¿no? No nosotros. Es Él el que trae a Dios a la iglesia. Y segundo, la razón por la cual me gusta esto es que dice que Él agregaba a la comunidad cristiana. La comunidad cristiana. Tenemos que volvernos una comunidad cristiana. Tenemos que decirle, Señor, ¿cómo podemos hacer que Plenitud y Gracia sea una comunidad cristiana? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos dedicarnos a nuestros hermanos mejor? ¿Cómo podemos realmente ser mejores hermanos? No es fácil. Todos tenemos nuestros trabajos, todos tenemos nuestras ocupaciones. Pero ¿qué nos cuesta hacer una llamada entre semana a alguien? Ahora que están las redes sociales, ¿qué nos cuesta escribir un chat un momentito y preguntar? ¿Qué nos cuesta? No es mucho, pero para las personas significa muchísimo a veces, ¿no? Muchísimo. Debemos hacer el esfuerzo. Ayudemos a nuestros hermanos, los que no están aquí hoy, llamémoslo entre semana, preguntemos cómo están, qué ha pasado, sepamos de ellos. Seamos una comunidad aceptando que Él es quien nos llena. Él es quien nos da la iglesia completa. Y yo espero que usted, tanto como yo, reconozca que Jesucristo es el Rey, Jesucristo es el dueño de tu vida, y que si tú en este momento estás viviendo en el camino incorrecto, nos arrepintamos y cambiemos. Se puede. No existe en la historia, no existe alguien que pueda decir no puedo, no puedo. Yo soy uno de que siempre estamos diciendo no puedo, no puedo, no puedo. Claro que puedo. No quiero, tal vez es la razón, no quiero. Pero de que puedo. El Señor tiene el Espíritu Santo para ayudarte. El Señor tiene el Espíritu Santo para ayudarme. Podemos, ¿no? ¿Le pedimos ayuda a Dios? Oren conmigo. Señor Jesús, te quiero agradecer muchísimo porque tu palabra habla de este momento tan especial, un día tan especial cuando tú llegaste, cuando tú tocaste a estas 120 personas y empezaste ese movimiento, ese dínamo tan grande, y llegó hasta ahora en el mundo millones y millones de personas que han sido salvas gracias al inicio de la iglesia. Y ahora quiero pedirte de corazón que nos ayudes a nosotros, porque en lugar de pensar en la iglesia en general como algo colectivo y muy grande, tenemos que pensar en nosotros mismos como parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces te hemos fallado? ¿Cuántas veces te hemos traicionado con nuestros actos? Aún el hecho de arrepentirnos se ha vuelto ya quizás una rutina, una mala rutina, un hábito, un mal hábito, porque ese arrepentimiento se vuelve simplemente algo de la carne y no algo del Espíritu. Queremos pedirte, Señor, que tú lidies con nosotros, con nuestro espíritu, porque ya no podemos nosotros con la carne. Queremos pedirte que tú decidas por nuestro espíritu, porque ya no podemos nosotros. Hemos estado jugando mucho a tratar de ser buenos y estamos perdiendo lo que somos en ese proceso y no queremos. Porque te amamos, porque sabemos que tú eres Dios, porque sabemos que tú eres el dador de nuestra vida y que todo lo tenemos es por ti, Señor. Te pedimos perdón, nos arrepentimos y pedimos que tú guíes el camino, que tú digas a dónde quieres que vayamos y qué quieres que hagamos, que rompas nuestra carne, que acabes con nuestros deseos que no tienen para dónde ir, Señor. Queremos volver a ti, queremos ser tus hijos, sentirnos tus hijos, vivir libres, vivir completamente como lo que tú quieres que vivamos, con ese potencial que tú quieres. Queremos que esta iglesia sea una iglesia que predique el arrepentimiento. Queremos que sea una iglesia que realmente crezca en ti y solo por ti, no por los planes que tengamos nosotros. Y para ello todos tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir que necesitamos de ti, Señor. Te lo pido en tu nombre, Señor.
Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.